Bienvenido, mi gente increíble de Entre Palabras, que todas las semanas me acompañan en este interesante programa que hacemos con tanto cariño, con tanto amor para toda la audiencia, tanto para Argentina como para el resto del mundo. También les agradezco muchísimo a la audiencia cuando nos siguen en nuestro canal de YouTube, se suscriben, nos dan un like, así podemos seguir generando más contenido de este carácter y poder seguir y creciendo con nuestro canal y con el programa de radio Entre Palabras que se emite por Antares Multimedios, por Antares Online. Durante la transmisión del programa va a ir apareciendo en el zócalo el número de teléfono de la radio para que se puedan comunicar y enviarnos un mensaje, sus inquietudes y de esa manera poder seguir teniendo una interacción y poder mantener un contacto directo con toda la audiencia. Muchísimas gracias otra vez, audiencia, por seguirnos, por sus comentarios y por alentarnos permanentemente a seguir creciendo. Hace unos días comentábamos sobre que el origen del fútbol sería nada más ni nada menos que Paraguay. Un grupo de investigadores paraguayos sostienen que los primeros jugadores de fútbol fueron los guaraníes. Documentaron que San Ignacio, en Misiones, Paraguay, fue la cuna del balompié. Y precisamente para poder seguir conociendo más sobre este tema, tengo el privilegio esta noche de contar con una de las investigadoras, Margarita Miró. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Y muy bien, y más todavía tocando un tema así, bueno, misterioso, dudoso, histórico, pero al final que es el que prácticamente mueve al mundo detrás del fútbol. Exactamente, quizás debe ser uno de los deportes más populares que tiene el planeta, ¿no? El fútbol. Margarita, ¿desde dónde te estás comunicando? Bueno, yo vivo en Carapeguá, departamento de Paraguarí, que es centro sur desde Asunción, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, aquí un lugar donde, en verdad que no nací acá, pero hace 33 años estoy viviendo acá, así que, y de acá compartiendo, siempre trabajando en Asunción y todo eso, así que voy y vengo. Margarita, vos estás vinculada a la cultura, ¿qué tenés algún cargo? Contanos un poquito qué función tenés ahí en Paraguay. Bueno, en verdad que esta investigación y esta promoción que lanzamos, ¿verdad? Porque hay un video que corre también corto, ¿verdad? Además de la película que habíamos hecho. Lo habíamos hecho cuando tanto Marcos Ibáñez y yo estábamos en la Secretaría de Cultura. Y ahí viendo cosas habíamos encontrado esto y bueno, él como es comunicador, yo historiadora, nos pusimos las pilas y lo hicimos como un trabajo de la Secretaría de Cultura, ¿verdad? En ese entonces vivía todavía el padre Meliá, que es la persona prácticamente que ratificó, bueno, no es que prácticamente, la persona que ratificó la investigación, ¿verdad? Porque una cosa sí, con la presión que tenemos de los ingleses, de todo eso, medio complicadito es, ¿verdad? Bueno, tenés el fundamento, tenés la historia, tenés esto, bueno, ¿cuáles son los datos? Claro. Y bueno, así nace esta película, ¿verdad? Que después recorrió el mundo y bueno, y siempre nos está dando satisfacciones, ¿verdad? ¿Cuál Eh, es el nombre de la película para que nuestra audiencia lo pueda buscar o seguir o poder verla de alguna manera, Margarita? Mangá en Bozaray. Ajá, perfecto. Después lo ponemos en el... Manga, así como suena, Ñembo, ahí ese Ñembo es MBO. Ujú. Ñ, Ñe, Ñe, MBO, Ñembo, Saray. Después ya es SARAI, Ñembo, Saray. Correcto, correcto. Después lo ponemos bien en el zócalo y entonces ahí lo podemos... Sí, y los guaraníes inventaron el fútbol, así es.
Ah, perfecto, perfecto. Así que de esa Sí. lo podemos rastrear, lo puede rastrear la audiencia para poder ver ese documental que hicieron. Margarita, el equipo de investigación, ¿cuántas personas están trabajando o estuvieron trabajando o actualmente están involucradas en este tema? No, actualmente ya no estamos más en la Secretaría de Cultura. Yo me jubilé Ajá. y él también cambió a otra área, pero sí estamos en la Sociedad de Escritores del Paraguay, que estamos trabajando en eso. Y yo también acá para el departamento de Paraguarí, que sería la provincia para ustedes, ¿verdad? También creamos una asociación de escritores y artistas de este departamento, que Mm. justamente el martes estamos viajando a la ciudad de Azul de Buenos Aires, detrás del Quijote, Ah, porque queremos hermanar una de estas ciudades acá del departamento de Paraguarí con la ciudad de Azul por el tema del Quijote. qué Entonces, buena noticia. Pero Margarita, cuando estabas entonces en la Secretaría de Cultura, ¿cuántas personas estaban involucradas en ese trabajo que hicieron para que se pueda hacer la película? y en el trabajo en sí, bueno, estaba el equipo de filmación, ¿verdad? Que eso estaba, no sé cuánto, porque está el equipo de filmar, de editar, de todo eso, que son más o menos 10 personas. En el equipo de investigación prácticamente estábamos el padre Melía y yo, ¿verdad? Y por supuesto el director que era Marcos Ibáñez, ¿verdad? Claro. Eso fue. Mm. Y tuvimos mucha suerte porque apenas editada habíamos estado en el festival que hacen en Mar del Plata, que había sido seleccionada y habíamos ido ahí a presentar en Mar del Plata esta película, así que debía ser el 12.000, ay, no sé, no soy buena para la fecha, pero por ahí era. Perfecto, Y perfecto. Y Margarita, así que bueno, justo tuvieron esa oportunidad de ese festival ahí en Mar del Plata y de ahí poder tener una viralización, digamos, como se dice ahora, del tema de que se conozca la película, ¿no? Ahora, básicamente, tu trabajo en la investigación, ¿cuál fue? y bueno, fue la de dos cosas. Teníamos el registro que hicieron los jesuitas, ¿verdad? Que fue el documento. El tema del padre Meliá, que fue muy importante, y después entender de la justificación tanto por la parte étnica como también por la parte de los juegos, del producto, del sistema. En verdad que la información que se tiene o que tuvimos en aquel entonces no era una información muy amplia, ¿verdad? Pero sí lo que nos dio fuerza realmente es que el padre Melía había estado es jesuita o murió hace un pocos años. Él estuvo en Paraguay, pero después, por los problemas de la dictadura, fue exiliado y fue al Brasil. Pero él en ese interín, porque el padre Melía es mallorquín catalán, ¿verdad? Eh, ya se había interiorizado con la cultura guaraní y fue al Brasil y fue a parar en una comunidad guaraní. Que esto justamente fue una información oral que él nos dio. Y ahí cuál fue su sorpresa, que esa comunidad, eso tenía que ser más o menos ahí por la década del 70, más o menos 60, 70 máximo, la experiencia de Melía, ¿verdad? Encontró exactamente que los guaraníes jugaban al fútbol con la pelota de caucho, bueno, un tipo de caucho que es el manga, ¿verdad? De una planta que se corta, sale la savia, ¿verdad? Que es pegajosa y dice que se hace como una pelota, se pone una paja en el medio y se empieza a inflar.
y así va creciendo eso, que es una pelota un poco pesada. Lastimosamente nosotros acá en Paraguay ya no, bueno, no nos animamos a reproducirla. Y Claro. que era un juego de varones, solamente de varones, que jugaban solo con los pies, ¿verdad? Y eran dos equipos, ¿verdad? Y pero que jugaban hasta que alguien ganaba. Bueno, no entramos mucho en detalle, ¿verdad? Además que no soy futbolista, un futbolista puede dar más detalles, ¿verdad? Pero, Entiendo. Perfecto. Así que, Margarita, es muy interesante todo este trabajo que hicieron ahí en la Subsecretaría de Cultura, donde estuviste involucrada también con el sacerdote que nos estás, que nos estás comentando, con Marco Ibáñez, con todo un equipo de trabajo que le dedicó mucho tiempo para poder realizar este documental que recorrió el mundo. Ahora, básicamente, ¿dónde está guardada toda esta información que ustedes recopilaron? Es decir, ¿de dónde sacaron esa información con el cual respaldan todo este tema? Hay un libro disculpame el nombre, te puedo mandar después, ¿verdad? Porque justamente hoy tenía muchas cosas. Hay un libro escrito, no me viene el nombre, donde se hace el primer registro de los jesuitas en el 700 y algo, ¿verdad? Bueno, yo trabajo mucho la oralidad, yo más que historia, estoy más en el área de antropología y registro, rescate la oralidad y todo eso, ¿verdad? Que es el documento y hay una palabra clave ahí. Los guaraníes jugaban a la pelota con los pies. Eso es clave. Y comenta que en Europa se conocía el juego de pelotas, pero con las manos. Y después, históricamente, sabemos que tanto los aztecas, los mayas jugaban también pelota, pero con la cadera. Es decir, era otro, otro sistema. Otra forma. Lo primero que se registra es eso. Y después existe una pintura donde muestra en el patio de una de las reducciones que estaban jugando los varones. Se nota que estaban con una pelota y jugando, ¿verdad? Que es lo que fortalece esta, es decir, el texto con la imagen, ¿verdad? Porque es muy complicado cuando tratas temas, cuando no había fotografía, no había nada. Entonces, esa reproducción de pintura es lo que fortalece y Claro. es sumamente importante. Y después lo que menciona que se jugaba los domingos después de la misa, Ajá. Sí. que ya, es decir, los jesuitas entendieron que algo tenían que mantener de su tradición, de sus costumbres, porque hacer el corte cultural en forma brutal sabemos que no es Claro, claro. positivo, ¿verdad? Y más todavía para estructuras así fuertes como las indígenas, como cualquiera, ¿verdad? Romper tu estructura cultural es lo más difícil y para más dice que heredamos en sí. Claro, claro. Entonces, le permitían jugar con eso. Las mujeres acompañaban y los niños el juego mientras ellos jugaban, y ahí instalaron los premios que al equipo ganador le daban anzuelos
o elementos que a ellos les serviría para la subsistencia o para su tema cultural. Claro, claro. Evidentemente, de acuerdo a todos esos registros que hay, Margarita, que lo registraron los jesuitas, aclaro esto un poquito para recordar un poco a la audiencia de de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Que los sacerdotes jesuitas, evidentemente era una costumbre muy fuerte, muy arraigada, muy tradicional ahí en la comunidad aborigen, por lo cual les llamó la atención a ellos, ¿no? De que lo practicaran y se tomaron el tiempo para contarlo con el texto y después también para poder ilustrar eso y mostrar con una visual, con algo, con una imagen, con un retrato, cómo era realmente eso. Así que en la comunidad, en aquella época, evidentemente tenía un impacto muy importante, era algo que compartía toda la comunidad, ¿verdad? Eso lo interpretás eso, digamos, de cuando lees los textos y cuando estás buscando toda la información, Margarita, ¿estoy en lo cierto? Así mismo, así mismo. Y después aparecen ya los registros que en un colegio de, de España se empezó a jugar algo parecido a, bueno, al Mangani Mozará y balompié. Es decir, más que decir fútbol, nosotros tendríamos que decir balompié, pero la palabra balompié al final muchos ya no la conocen. La palabra que manejamos ahora es fútbol, ¿verdad? Sí, sí. Sería el balompié. Entonces, ahí después de 100 años de hacer este registro, el que hay que reconocer que quien le dio la forma básica son los ingleses. Claro. Sí, Son los ingleses. claro, Los reglamentario. ingleses lo que les dieron, pusieron las normas, las cosas, bueno, algo habrá habido, porque eran dos equipos que jugaban y bueno, en algún lugar debía ir la pelota, ¿verdad? El arco, todo eso. Los que le dieron el reglamento, la forma y la popularidad fueron los ingleses. Margarita, ¿hay algún registro de cómo llegó esta manera de jugar con los pies ahí a Europa? ¿O fue a través de lo que los sacerdotes fueron a contar y fueron a mostrar? ¿Hay algún registro que determine cómo fue que se llegó a practicar ahí en Europa el fútbol como lo practicaban los guaraníes en Paraguay? Y no, ese registro así muy detallado no tenemos. Sí, lo que allá se fue practicando. Hay que tener en cuenta que los jesuitas, cuando fueron expulsados, ¿verdad? Fueron a su lugar de origen y bueno, ahí iban escribiendo, iban registrando y habrán llevado la práctica o como se acostumbraba a hacer, se llevaba a los indígenas o a los mestizos a Europa, ¿verdad? Mm. Y allí habrán practicado también como una novedad, porque también ellos, tenemos la historia, ¿verdad? De toda la conquista que la gente quería mostrar lo que iba descubriendo acá, ¿verdad? Y así fue que se fue instalando. Tenemos un poco más de detalles, podemos facilitarle después un poco más de todos los detalles. Y fue así, ¿verdad? Que entró en España y de España los ingleses. Pero los ingleses, teniendo en cuenta toda bueno, los ingleses estaban detrás de los españoles, Claro. ¿verdad? Y detrás de todos. Y ellos ya habrán visto, habrán olido, ¿verdad? Porque son muy, muy vivos, ¿verdad? Y por ahí les llamó la atención porque, bueno, y ahí está la creatividad. Claro, Pero sí que es algo muy llamativo y sobre todo yo estoy en el tema de la valoración justamente de la identidad, en este caso de la cultura guaraní, ¿verdad? En claro. distintos aspectos.
tanto de la gastronomía, de la lengua, de la medicina, ¿verdad? Que no, sí. Bueno, decimos los paraguayos, pero las fronteras políticas no son iguales a las fronteras culturales. Claro, Creo que el norte argentino, digo, somos hermanos, porque eh, una, que no, una gran no pareja. hay otra. Si vos te vas a la época de la conquista, no había otra cosa. Y quienes eran los cultivadores y quienes eran los sedentarios eran los guaraníes, porque todas las otras etnias eran prácticamente cazadores-recolectores y básicamente no tenían la estructura ya agrícola y organizada como la tenían los guaraníes, ¿verdad? Y cuando vienen los conquistadores y empiezan a llevar, por eso Asunción, madre de ciudades, ¿verdad? Y se reproduce y se fortalece con los jesuitas principalmente al instalar sus reducciones, como le decían ellos, como digo, no había otra cosa que comer que el maíz, que la mandioca, que el maní, que la yerba mate, que nuestra medicina, es decir, entonces eso va bajando y ocupando todo el Mercosur, ¿verdad? Hasta que vienen las grandes migraciones europeas, bueno, y ya hay otro tema de aculturamiento, ¿verdad? Entonces, por eso que la cultura del Mercosur o de la Cuenca del Plata eh, es una. Claro, claro. Margarita, Pequeñas diferencias, pero claro, sí, sí, digamos, hay una gran integración, digamos, entre todas las culturas y en los países del Mercosur. Margarita, en un momento cuando comenzaste la entrevista, hiciste un comentario de la presión de los ingleses. ¿Qué tipo de presión ejercieron cuando salió este documental? Contanos un poquito de a qué te referías con eso. sabes que a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque inclusive tuvimos retornos positivos de ellos. Ujú. Bueno, no sé si Marcos, como está más en eso, habrá podido archivar la, ¿cómo se dice?, el retorno de estas publicaciones, pero a nivel mundial fue enorme. ¿Y sabes dónde también se registró esto del fútbol? En el periódico de Roma. Ajá, Hay una publicación de Roma de esa época donde aparece el tema, ¿verdad? Que los guaraníes eh, jugaban con los pies, ¿verdad? claro, claro. Qué bueno todo esto, la trascendencia que ha tenido. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que de un país mediterráneo surjan tantas cosas que recorren el mundo, como vos bien dijiste, el idioma, que es uno de los pocos países en el mundo bilingüe, ¿no? Que tiene su propio idioma. Cuando yo ejercía el periodismo en Asunción, y Paraguay lideraba las cumbres del Mercosur, el presidente tenía la opción de hablar en su lengua nativa y uno de los presidentes hablaba totalmente en guaraní porque él decía, esta es nuestra lengua y debemos hacerla conocer al mundo. También en un país que tiene dos gigantescas represas y después toda la parte cultural como el arte culinario, ¿no? Que hace poco ha ganado premios en o sea, ha tenido una gran trascendencia, también como una chiquita tan joven como Ayelén Alonso, ¿no? Como que está haciendo la música paraguaya y su música, ¿verdad? Por todo el mundo a través de ganar un certamen internacional donde puso al Paraguay ahí en mucho tiempo, en todo lo que duró el certamen en primer lugar, ¿no?
Y ahora con esto, ¿no? Que desde los orígenes la trascendencia y la importancia de la cultura guaraní con sus costumbres y con sus tradiciones. ¿Cómo te sentís como paraguaya poder mostrar todas estas cosas al mundo? Y por un lado, bien, pero por otro lado, uno se siente otra vez impotente, ¿verdad? Porque es tanto lo que se aportó, bueno, la medicina natural, el tema de la construcción lingüística, conste que yo no soy lingüista, digamos, no te puedo dar muchas, pero es tan rica la construcción del guaraní, ¿verdad? Que por eso cuando uno puede manejar las dos lenguas, de repente, bueno, si vos viviste acá en Paraguay, te habrás dado cuenta que nosotros de repente decimos una palabra y nos matamos de risa, ¿verdad? Porque es el juego de palabras o sílabas que podemos hacer con el guaraní. Es decir, el guaraní, el castellano o el YGA que le decimos. Y es impresionante como, por eso que es difícil dejar y por eso que extranjeros que vienen dicen, pero ¿cómo es que ustedes se ríen? ¿Les parece que somos payasos que nos reímos todo de balde, verdad? Y Claro, no entienden, ¿verdad? claro. Y una de las cosas es la lengua. Y otra, que bueno, hoy en día dos cosas estoy como una de mis primeros aportes y trabajo por el tema de la alimentación sin querer, queriendo que salí en ese tema, ¿verdad? Largo comentar. Eh, no solamente es el valor de la alimentación, sino el sistema del sentido del compartir. Y eso, el símbolo es el tereré para nosotros. El mate y el tereré, pero no tanto el mate como el tereré. ¿Por qué? Porque el tereré lo tomamos afuera. Es decir, bueno, y te digo, yo también pasé por eso. Allá por la década verde, creo que al 70, principios del 80, llegué a tener, estaba en Asunción cuando eso, un jefe súper argel, ¿verdad? Y no, nos prohibió tomar el tereré. ¿Qué pasó? La gente en el escritorio, en el cajón del escritorio, tenía su tereré o su mate, Sí, 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 sí. ¿entendés? Y para nosotros, cuando hay un tereré, es la reunión y ahí termina el estatus. Claro. Por eso que a nosotros ese del tuteo no nos entra, porque el guaraní no tenía jerarquías, eso suelo decir. Nos hablan de la democracia griega, de la igualdad, pero en la cultura guaraní era totalmente democrática y la figura de la mujer, que eso lo, bueno, vamos a salir en otra cosa. A nosotros nos metieron servija, es decir, que la esposa es la servija del marido, del esposo, de lo que sea, es decir, la que le sirve, ¿verdad? Y eso nos instalaron a nosotros como que el indígena era machista, ¿verdad? Pero analizando la cultura, la mujer era la que tenía todo el rol administrativo, cultural, de, no solamente de la familia, sino de la comunidad. Y eso lo pude comprobar en una, voy a decir nomás la última frase, en una comunidad indígena que era justamente allá hacia el este, que casualmente fui a por unos trabajos que estábamos haciendo a la casa del chamán, ¿verdad? Porque el cacique es el político, pero el que da la decisión de si
se va a hacer tal cosa o no, es el chamán o el paquí, ¿verdad? Y para que te digan sí o no, porque eran unas actividades que queríamos hacer, tiene que soñar. Ah, Si no, hasta que no sueñe, y vos sabés, uno que trabaja por hora por día, esperar que sueñe para que te diga que sí, bueno, sí, sí, pero fue así. claro. Y de repente yo, como cuando voy a un lugar así, mis ojos dan vuelta por todos lados, no sé qué cosa quise, ahí me interesó en esa vivienda, y vino el señor, ¿verdad? Que era el chamán, y le dije, no sé, ni me acuerdo qué era, le dije, ¿y esto qué es? Y me dijo, en guaraní, por supuesto, me dijo, ajata corandula o gallara. Oye, ella preguntarle a la dueña de la casa. Claro. Y le digo yo al secretario del intendente, le digo, pero, ¿él con quién vive? ¿No? Y con su esposa. Ujú. Y esta es su casa. Sí, es su casa. Bueno, clean, se Claro, cayó la cita ahí. perfecto. Sí, Él, el sacerdote, el chamán, claro, el que tiene que dar el sí o no a la comunidad en las decisiones, sí. ¿verdad? Pero en la casa que resuelve la mujer, ¿verdad? Muy bien, pero está, bueno, esa parte es lo que tenemos que seguir aprendiendo y seguir entendiendo y que salga a la luz, que se conozca más, ¿verdad, Margarita? Se nos termina el tiempo, Margarita. Realmente ha sido un placer poder compartir contigo primero todo este tema del fútbol y todo el trabajo que están haciendo para que pueda ser reconocido el año que viene, según explicó en su artículo Jorge Sara en La Nación, Así mismo. con Ibáñez, con Marco Ibáñez, a ver si en mayo del año que viene puede ser tratado, hay que votarlo ahí en la FIFA y Sí, ese reconocimiento y toda esta base de ese trabajo, fuiste vos una de las protagonistas, ¿no? Junto con el sacerdote que ha fallecido hace sí, y bueno, seguramente van a estar esperando con expectativa todo eso. Y además todo esto que lo estás contando de la cultura guaraní, que es muy importante para que la gente que no conoce y que justamente tiene esos estereotipos de cómo era la gente, a través de estos comentarios, de estas cosas que vos nos contás, y personas como vos también que están en el tema de contar la cultura, podemos enterarnos y tener una visión distinta. Muchísimas gracias, Margarita, por tu tiempo y por esta entrevista. bueno, gracias, y cualquier cosa ya podemos seguir dialogando sobre estos aspectos que nos unen, Correcto, correcto. porque al final nos unen y tenemos que aprender. Y te digo que a mí lo de la pandemia dejó muy importante la comunicación esta virtual, y Ah, que nos volvió a la medicina natural. sí, 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 qué bueno, qué bueno. Al menos acá en Paraguay, mira, todo el mundo aparecieron inclusive nombres de cosas que no eran muy comunes, ¿verdad? Ah, Y bueno, y seguimos con todo eso. Entonces, como dicen, a toda experiencia, muchas veces no muy buena, hay que verle el lado positivo. Así que ah. hasta cualquier momento, y muchas gracias. Perfecto, Margarita, te agradezco muchísimo.